Continuamos con el capítulo 7. Sócrates. ¿Existe un pudor natural? Sofía sabía que pudor era una palabra anticuada que significaba timidez. Por ejemplo, sentir pudor porque alguien te vea desnudo. ¿Pero era en realidad natural sentirse intimidado por ello? Decir que algo es natural significa que es algo aplicable a la mayoría de las personas. Pero en muchas partes del mundo era natural ir desnudo. Entonces, ¿era la sociedad la que decidía lo que se podía y lo que no se podía hacer? Cuando la abuela era joven, por ejemplo, no se podía tomar el sol en topless. Pero hoy en día la mayoría opinaba que era algo natural, aunque en muchos países sigue estando terminantemente prohibido. Sofía se rascó la cabeza. ¿Era esto filosofía? Y luego la siguiente frase: más sabia es la que sabe lo que no sabe. ¿Más sabia que quién? Si lo que quería decir el filósofo era que una que era consciente de que no sabía todo era más sabia que una que sabía igual de poco, pero que, sin embargo, se imaginaba saber un montón, entonces no resultaba difícil estar de acuerdo. Sofía nunca había pensado en esto antes. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro le parecía que el saber lo que uno no sabe también es en realidad una forma de saber. No aguantaba a esa gente tan segura de saber un montón de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego eso de que los verdaderos conocimientos vienen de dentro. Pero ¿no vienen en algún momento todos los conocimientos desde fuera, antes de entrar en la cabeza de la gente? Por otra parte, Sofía se acordaba de situaciones en las que su madre o los profesores le habían intentado enseñar algo que ella había sido reacia a aprender. Cuando verdaderamente había aprendido algo de alguna manera, ella había contribuido con algo. Cuando de repente había entendido algo, eso era quizás a lo que se llamaba comprensión. Pues sí, Sofía opinaba que se había defendido bastante bien en los primeros ejercicios. Pero la siguiente afirmación era tan extraña que simplemente se echó a reír. Quien sepa lo que es correcto, también hará lo correcto. ¿Significaba eso que cuando un ladrón robaba un banco lo hacía porque no sabía que era correcto? Sofía no lo creía. Al contrario, pensaba que niños y adultos eran capaces de hacer muchas tonterías de las que a lo mejor se arrepentían más tarde, y que precisamente lo hacían a pesar de saber que no estaba bien lo que hacían. Mientras meditaba sobre esto, oyó crujir unas hojas secas al otro lado del seto que daba al gran bosque. ¿Sería acaso el mensajero? Sofía tuvo la sensación de que su corazón daba un salto, pero aún tuvo más miedo al oír que lo que se acercaba respiraba como un animal. De repente vio un gran perro que había conseguido meterse en el callejón desde el bosque. Tenía que ser un labrador. En la boca llevaba un sobre amarillo grande, que soltó justamente delante de las rodillas de Sofía. Todo sucedió con tanta rapidez que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. En unos instantes tuvo el sobre en la mano, pero el perro se había esfumado. Cuando todo hubo pasado, reaccionó, puso las manos sobre las piernas y empezó a llorar. No sabía cuánto tiempo había permanecido así, pero al cabo de un rato volvió a levantar la vista. Con que ese era el mensajero. Sofía respiró aliviada. Esa era la razón por la que los sobres blancos siempre estaban mojados por los bordes. Y ahora resultaba evidente por qué tenían como incisiones en el papel. Pero ¿cómo no se le había ocurrido? Además, ahora tenía cierta lógica la orden de meter una galleta dulce o un terrón de azúcar en el sobre que ella mandara al filósofo. No pensaba siempre tan rápidamente como le hubiera gustado. No obstante, era indiscutible que tener a un perro bien enseñado como mensajero era algo bastante insólito.
Al menos podía abandonar la idea de obligar al mensajero a, a revelar dónde se encontraba Alberto Knox. Sofía abrió el voluminoso sobre y se puso a leer. 7.1. La filosofía en Atenas. Querida Sofía, cuando leas esto ya habrás conocido probablemente a Hermes. Para que no quepa ninguna duda, debo añadir que es un perro. Pero eso no te debe preocupar, él es muy bueno y además mucho más inteligente que muchas personas. O por lo menos no pretende ser más inteligente de lo que es. También debes tomar nota de que su nombre no ha sido elegido totalmente al azar. Hermes era el mensajero de los dioses griegos. También era el dios de los navegantes, pero eso no nos concierne a nosotros, al menos no por ahora. Lo que es más importante es que Hermes también ha dado nombre a la palabra hermético, que significa oculto o inaccesible. Va muy bien con la manera en que Hermes nos mantiene a los dos ocultos el uno al otro. Con esto he presentado al mensajero. Obedece como es natural a su nombre y es en general bastante bien educado. Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte, es decir, la filosofía de la naturaleza, la ruptura con la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres filósofos más grandes de la antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron cada uno a su manera sus huellas en la civilización europea. A los filósofos de la naturaleza se les llama a menudo presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Es verdad que Demócrito murió un par de años después que Sócrates, pero su manera de pensar pertenece a la filosofía de la naturaleza presocrática. Además, no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates, también nos vamos a trasladar un poco geográficamente, ya que Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, y tanto él como sus dos sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Quizás recuerdes que también Anaxágoras vivió durante algún tiempo en esa ciudad, pero fue expulsado por decir que el sol era una esfera de fuego. Tampoco le fue mejor que a Sócrates. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural griega se concentró en Atenas, pero aún es más importante tener en cuenta que el mismo proyecto filosófico cambia de características al pasar de los filósofos de la naturaleza a Sócrates. Se levanta el telón, Sofía. La historia del pensamiento es como un drama en muchos actos. 7.2. El hombre en el centro. Desde aproximadamente el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de éste en la sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza. En Atenas, por lo tanto, era muy importante dominar sobre todo el arte de la retórica. Desde las colonias griegas pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significa persona sabia o hábil. En Atenas, los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos.
Los sofistas tenían un importante rasgo en común con los filósofos de la naturaleza: el adoptar una postura crítica ante los mitos tradicionales. Pero al mismo tiempo, los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas. Los seres humanos no serían capaces de... Opinaban que aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misterios de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llamaba escepticismo en filosofía. Pero aunque no seamos capaces de encontrar la respuesta a todos los enigmas de la naturaleza, sabemos que somos seres humanos obligados a convivir en sociedad. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras, aproximadamente del 487 al 420 a.C., con lo que quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando le preguntaron si creía en los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve. A los que como él no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta de si existe o no un dios, los llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo y habían visto muchos regímenes distintos. Podían variar mucho de un lugar a otro, las costumbres y las leyes de los estados. De ese modo, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y qué creado por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad-estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que expresiones tales como pudor natural no siempre concordaban con la realidad, porque si es natural tener pudor, tiene que ser algo innato. Pero ¿es innato, Sofía, o es un sentimiento creado por la sociedad? A una persona que ha viajado por el mundo, la respuesta le resulta fácil. No es natural o innato tener miedo a mostrarse desnudo. El pudor o la falta de pudor está relacionada con las costumbres de la sociedad. Como podrás entender, los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. Sócrates, por otra parte, intentó mostrar que sí existen algunas normas absolutas y universales. 7.3. ¿Quién era Sócrates? Sócrates, del 470 al 399 a.C., es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto, y sin embargo es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil de pie en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y al poco tiempo de morir como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que era feo de remate, era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona, pero interiormente se decía, maravilloso. También se decía de él, se puede buscar y rebuscar en su propia época
se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él. Y sin embargo, fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas, en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras de Platón que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es sin duda Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es ante todo la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates, la que ha inspirado a pensadores de Occidente durante casi 2500 años. 7.4. El arte de conversar. La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente. Daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. De modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás. Y tampoco le habrían condenado a muerte, claro está. Pero sobre todo, al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento. Y entonces podía suceder que el otro se viera acorralado y al final tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño, simplemente está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a las personas a parir la debida comprensión, porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Puntualizo, la capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entera en juicio recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. ¿Qué se hace con un moscardón, Sofía? ¿Me lo puedes decir? 7.5. Una voz divina. No era con intención de torturar a su prójimo, por lo que Sócrates les
por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba elección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba, por ejemplo, contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. En 399 a.C. fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia, al menos podría haber salvado el pellejo si hubiera accedido a abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida. Aseguró que había actuado por el bien del Estado, y sin embargo, lo condenaron a muerte. Poco tiempo después vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué tuvo que morir Sócrates? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante 2400 años. Pero él no es la única persona en la historia que ha ido hasta el final muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Mencionaré algunos. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen imagen que de ellos dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba. Y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y finalmente, esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haber salvado así la vida. Pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final. Precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que he querido decir ante todo es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal.